importante, precisamente que son ciudadanos articulados, que abanderaron algunas, que siguen muy vigentes. Pues hablar de democracia en la ciudad es realmente muy interesante, porque está lleno de paradojas. Somos hoy por hoy una referencia para el país en concepto democrático, pero a la vez estamos muy distantes de una práctica democrática porque no se nos ha permitido nacer como ciudad. Ahí, en todas las intervenciones, el diputado ciudadano, pues un tema vital que es la reforma política que decimos que se va a dar, se tiene que dar. Quizá no sea la que requiere hoy por hoy la ciudad, seguramente así va a ser. Siempre hay mucho recelo desde que se mandó a aniquilar los municipios, precisamente por las posturas políticas que se presumían en los habitantes de la ciudad. Pues me parece que sigue habiendo ese miedo a la crítica, al habitante de la ciudad se le sigue teniendo esa reserva, precisamente porque hemos estado con disminución en derechos como habitantes de la Ciudad de México, pero lo cierto es que tenemos una consideración muy importante del tema de las universidades y todo ello, es lo que permite una opinión libre y crítica hacia el modelo y hacia el gobierno, y eso es lo que nos va a permitir. Yo creo que ahí está la solución, porque si no encontramos en la ciudad la injusticia que hay, pues es porque sabemos que no está ajena al país. Si el país es injusto, una ciudad que está dentro de ese país igualmente injusto. Que tenemos un modelo definido, democrático, es real, pero no es suficiente para cambiar las dificultades. Hay un mundo desigual y me parece importante decir y que reconozcamos en la desigualdad el principal desafío que tenemos en la Ciudad de México. Si hay un mundo desigual, si hay un país desigual, tenemos una ciudad desigual, y ese es el gran desafío. Tenemos que, más allá de que la elección sea en junio, como actores políticos, reconocer que no nada más tenemos que irle a decir al elector que va a vivir más seguro si vota por nosotros, sino realmente ir a los temas de fondo. Nos hizo mucho daño el tema del discurso de la seguridad, del haber sacado al ejército a las calles en materia. Estamos devastados en derechos humanos por ese discurso de proclama que en su momento se hizo para superar el tema de la cuestionada elección presidencial en el 2000. Creo que eso nos ha dañado enormemente. Entonces tenemos sí que centrarnos precisamente, tenemos que sacar esa reforma política y reconocer en la desigualdad el principal flagelo, el principal desafío. No es lo mismo el ciudadano que está viviendo en la delegación Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Coyoacán, al que está viviendo en Iztapalapa, en Gustavo Madero. Tenemos muchas ciudades dentro de la Ciudad de México y tenemos que hacer que vivan de manera menos distinta. Tenemos que convencer a los habitantes de las colonias que han encontrado la forma de sentir que viven más seguros levantando y cerrando calles con rejas y todo eso, pues que no es la solución, que tenemos que lograr encontrar nuestra libertad en el ejercicio de nuestros derechos, y que eso solo va a ser posible construyendo una sociedad más igualitaria. Ese es el planteamiento, es el postulado no solo que hemos registrado como PRD actualmente, sino como lo que hizo que naciera el PRD, que hoy afortunadamente se encuentra en una situación de profunda crisis, y quienes creemos en que las crisis son las grandes oportunidades para reflexionar y para hacer algo distinto, pues estamos convencidos de que algo bueno irá a salir de esto. Lo que yo les puedo decir en el tema de democracia, que es con lo que podemos empezar a trabajar las desigualdades, es precisamente que esta ciudad, hoy por hoy, de aquí a junio, se va a encontrar en un intenso, fuerte debate, esencialmente entre fuerzas progresistas. No quisiera subestimar lo que está haciendo Acción Nacional, pero me parece que Acción Nacional,
tuvo un triunfo cultural y hoy por hoy, incluso por eso está hablando del tema de la privatización del agua en San Lázaro, precisamente porque eso vendría a coronarlo. El Estado mínimo, el Estado policía, el Estado neoliberal, es precisamente lo que en la ciudad estamos atacando. Hay, sí, efectivamente, un uso clientelar, un uso lamentable de programas, pero que lo mismo lo puede estar haciendo un periodista, que un priista, que un panista. Lo hacen, de hecho, y es lamentable. Es importante avanzar en su universalización, es fundamental el hecho de que en la Ciudad de México lo que en su momento han sido programas hoy sean derechos reconocidos y establecidos en la ley. En la Asamblea Legislativa hemos estado trabajando en ese sentido. Es fundamental el asunto de corrupción, sí, pero nada más les pongo de ejemplo. Nosotros ya tenemos por mandato el tema de las fiscalías anticorrupción y la fiscalía electoral. No podemos avanzar porque no tenemos la posibilidad de reforma a la ley orgánica de la Procuraduría. Un ejemplo de la reforma política que se libere, que se permita el nacimiento de la ciudad, no solo porque requerimos autoridades con facultades muy definidas, más amplias, para que haya responsabilidades muy concretas, sino esencialmente por el incremento de los derechos de los ciudadanos del Distrito Federal. Tenemos que dejar de ser Distrito Federal. Yo creo que tenemos que avanzar y que empezar hasta por el mensaje. Me parece muy oportuno que la Ciudad de México, que el gobierno del Distrito Federal esté dejando de usar las letras de GDF y sea CDMX o de Ciudad de México. Es prepararnos para el cambio, prepararnos precisamente para esa identidad que requerimos como habitantes de la ciudad. Nosotros en la Asamblea, por ejemplo, reformamos apenas la Contaduría Mayor de Hacienda y le pusimos Auditoría Superior de la Ciudad de México. Empezamos a dejar de lado el concepto de Distrito Federal por todo lo que implica Distrito Federal. Distrito Federal no nos deja más que el recuerdo que esta ciudad trató de ser utilizada como una oficina presidencial, como un despacho más de la Presidencia de la República, y eso no estamos dispuestos a que sea nuevamente. Vamos a construir precisamente este gobierno soberano para tener ciudadanos libres con el ejercicio de sus derechos. Entonces, sí, acompañamos, planteamos el tema, estamos en contra de la corrupción, estamos por el tema del agua, de la movilidad, de la vivienda y de un desarrollo urbano. Pero me parece que hablar sobre eso es estar repitiendo, porque absolutamente, hasta si traemos aquí a alguien de Nueva Alianza va a decir que esos son los temas, ¿no? Sí, son los temas, pero el tema de fondo es cómo vamos a traerle al desafío para ello, y si no reconocemos en la desigualdad nuestro principal desafío, si no partimos de allí, indefectiblemente vamos únicamente a estar repitiendo postulados que nada le van a significar al ciudadano y al elector. Sí percibo que en junio hay cierto desinterés por el proceso electivo, porque cada que hay una elección intermedia, pues no hay esa misma efervescencia. El tema, pues sabemos, es el presidencialismo. Este país se mantiene manejándose como un gran monarca y necesitamos despresidencializarlo. Pero no hay interés por las elecciones. Si llegamos al 40% de voto en junio, me parece que va a ser un éxito. Veamos lo que está sucediendo, por ejemplo, en Guerrero. Pues realmente no hay algo que diga la gente, pues hay que ir a votar porque pues tenemos que nuevamente recuperar nuestro estado. No hay esa efervescencia, es lamentable, pero es parte de que el modelo está agotado. Algo que estuvimos discutiendo recientemente en la Comisión de Asuntos Electorales en la Asamblea era precisamente darle cabida a los candidatos independientes, no tanto porque hagan falta candidatos, porque yo estoy seguro que de los 10 partidos muchos no tienen todavía esos candidatos listos,
pero es precisamente la apertura del modelo, necesitamos oxigenarlo, y un planteamiento que lamentablemente no prosperó es la posibilidad de que estos candidatos independientes garanticen, al menos por ejemplo en el ámbito legislativo, al menos un diputado. Es decir, que no todos la votación obtenida por los candidatos independientes se eche a la basura. Requerimos que los candidatos independientes, el que mejor rendimiento político haya tenido, el que mejor resultado electoral haya dado, el mejor perdedor de los candidatos independientes, ese pudiese ser portavoz de los que precisamente están ajenos o que rechazan el partido, el modelo actual de partidos, porque eso va a hacer que los propios partidos corrijan mucho de las malas prácticas en las que se encuentran. Otra cosa fundamental que nosotros estuvimos discutiendo, pero no tenemos el alcance por lo mismo de lo limitado que estamos como Asamblea Legislativa, a diferencia de los congresos locales, era precisamente el asunto de democratizar los diputados de representación proporcional. Si la presidencia de la República se fue con una campaña de menos pluris a sabiendas de la mala reputación que tienen, es precisamente porque falta democratizarlos. Un planteamiento que nosotros hemos realizado y que creemos que le haría mucho bien al modelo es que todos absolutamente legisladores de lista, o más bien los legisladores plurinominales, sean todos al estilo lista B de la ciudad. Que absolutamente todo representante popular tenga que ir a pedir el voto de los electores. Los diputados de lista o los pluris tradicionalmente tienen una mala opinión, pues precisamente porque son quienes no hacen campaña, porque precisamente son los que tienen toda la autoridad para presentar las iniciativas más impopulares que nos podamos imaginar, porque no tiene la más mínima condición de estar rindiendo cuentas. Le rinden cuentas a la burbuja, a las élites de su partido, pero nada más no tiene nada por qué dar la cara ante la ciudadanía. Hay un tema importante, será muy riesgoso y es parte de la manifestación autoritaria de la cual Sexenio. Es muy peligroso estar hablando de supresión, disminución o aniquilación del pluris, pero sí sería importante y sí es real. Si hay una inquietud ciudadana sobre ello, es precisamente por esa connotación nepotista y amiguista que tiene, el hecho de ser un privilegio. Entonces, es muy importante entrar en ese otro asunto. La candidatura independiente en la Asamblea se llevó a una interesante discusión, no fue, digamos, no alcanzó las simpatías, aunque ha quedado el antecedente de que podemos, si realmente queremos pasar de un postulado, simplemente hoy por hoy podemos decir que difícilmente estaríamos en presencia de un candidato independiente que esté ganando o que vaya a protestar alguna responsabilidad en la Ciudad de México. Bajo esta fórmula estaríamos garantizando y estaríamos reconociendo el que tenemos que abrirle el modelo a los candidatos independientes. Eso estoy seguro que no se aprobó en esta legislatura, pero en las siguientes legislaturas o en el constituyente, si nos lo permite la reforma hacia la política del Estado, si el Senado se destraba esta reforma, el constituyente seguramente podrá estar discutiendo esta situación y estar en posibilidades de lo que podría que todos estos temas tengan esa visión de avanzada, pues sería con una constitución propia de la Ciudad de México, y esa constitución estaría enmarcada en las normas proteccionistas, garantistas, breves, de avanzada totalmente bajo esta concepción pro persona. Ese es otro de los temas que se lograron abordar en la Asamblea Legislativa, que fue el asunto de justicia. Dimos paso a oralizar prácticamente ya todo. El principal rezago que teníamos era en materia penal, y a partir del 16 de enero entró en vigor este nuevo modelo. Pero yo aquí dejo mi intervención. Sí, estoy convencido de que es
La desigualdad, nuestro principal desafío, que tiene que ser una construcción metropolitana sustentable, ambientalista, e ir por los temas de movilidad, vivienda, agua y a través de la intensa participación ciudadana de estos movimientos que realmente son los que han construido la posibilidad de una alternativa a este país. El movimiento apenas de los politécnicos nos vino y nos cayó formidablemente, y creo que es lo que estamos, es otra de las diferencias. Por ejemplo, Acción Nacional se la vivió estos 3 años de legislatura enfadadísimo por la libre manifestación de estas expresiones, y nosotros dijimos, nos molesta mucho, es tremendo el estar en el tráfico, pero es mucho más sagrado el derecho de esas personas a expresarse que yo pueda andar entrando con mi carro al centro histórico. Esas son una de las grandes diferencias que tuvimos, que incluso no se dio el debate en el marco de la ley de movilidad, precisamente porque había ese aferramiento de evitar y de censurar con el tema de movilidad los derechos de manifestación y de asociación de los capitalinos. Muchas gracias.